Hola criptomaníacos, mi nombre es Leticia y soy de Baja California. La siguiente historia que les quiero compartir me sucedió cuando tenía 18 años y había entrado a trabajar a una tienda departamental muy conocida en todo el país. Mi horario terminaba técnicamente a las 9:30 de la noche, pero a esa hora cerraba la tienda, por lo que al hacer el corte de caja e ir por mis cosas y demás, terminaba saliendo por eso de las 10:15 o a veces 10:30. Pero en esta ocasión, me tocó una temporada donde la tienda cierra más tarde, por eso de las 11:30 de la noche. Por suerte teníamos transporte. Yo hice mi movimiento como cualquier noche normal, pero al llegar a la caja donde dejamos todo el dinero de la venta, hubo un problema conmigo, ya que me faltaba una cantidad de dinero, por lo que me retardé de más, y al final terminé subiendo por mis cosas hasta el piso de arriba. Ya era demasiado tarde, y ya no había absolutamente nadie. Cuando después me dirigí a bajar las escaleras, me quise quitar los tacones ya que me estaban lastimando por todo el tiempo que los había traído en el día. En ese momento, tenía que bajar 4 pisos hasta abajo, y estaba largo el camino, además de que habían apagado ciertas luces, por lo que el camino estaba más oscuro y me daba algo de miedo, ya que yo sola estaría bajando por los pasillos. En ese momento, se me vino una idea a la cabeza, la cual era un ascensor de carga. Este ascensor recorría toda la tienda de arriba abajo, y de hecho ya lo había usado otras veces. Estaba prohibido ya que solamente era para la carga y descarga de productos, pero pues a veces se daba la ocasión. Pero he aquí lo que me daba cierto terror al usarlo. Yo ya llevaba trabajando cerca de un mes en la tienda, por lo que había escuchado algunas historias de terror que se contaban adentro. Ya saben, las típicas de que se aparece una niña, el fantasma de una mujer en el comedor y demás cosas. La mayoría de estas supuestas apariciones se tomaban a broma, y pues hasta se decía que eran inventadas. Entre estas, un bodeguero me contó sobre la supuesta aparición de un hombre ahorcado en el elevador. Me dijo que este espíritu era de un trabajador anterior a la tienda, el cual se había quitado su propia vida al colgarse de uno de los extremos del ascensor. Se decía que tenía problemas financieros, además de también personales, y ese era el motivo. Todo fue de mal en peor cuando se registró el cadáver del hombre en las cámaras de vigilancia. Cuando fueron a sacarlo antes de que abriera la tienda, este hombre no se encontraba en el ascensor. Varias personas al terminar el turno lo vieron entrar en el ascensor, varios de sus compañeros, y ellos dicen que él fue el único que lo usó, porque como te comento, no se nos permite a nosotros usarlo. Solamente podemos bajar por las escaleras. Las cámaras y varios de sus compañeros, que podemos llamarlos, por así decirlo, testigos en este acontecimiento, vieron a este hombre entrar en el ascensor, pero no lo vieron salir después. Su cuerpo no fue encontrado, a pesar de que en la cámara dentro del ascensor se veía como aún permanecía colgado. Debido a esto, se dice que el ascensor se mantuvo fuera de servicio durante un tiempo, hasta que el cuerpo de este hombre por fin se dejó de ver, ya que esto no quedó en simples cámaras, sino que había personas que tuvieron la mala suerte de tomar el ascensor y vieron a este hombre adentro, balanceándose de un lado hacia otro. A final de cuentas, ya nadie quería tomarlo, por lo que lo clausuraron. Al menos esto era lo que se contaba. Si bien algunos jefes decían que ese ascensor efectivamente había estado un tiempo clausurado, había sido por otra cosa, y no necesariamente por un fantasma como se decía. Sin embargo, entre empleados se decía que solamente decían eso para no asustar a los de nuevo ingreso. Bueno, retomando donde me había quedado, al saber yo todo esto, tenía 2 opciones: usar las escaleras, que sería un verdadero martirio,
además de que me tardaría más, y tal vez perdería el transporte si me demoraba más de lo previsto, o tomar el ascensor, el cual ya había usado anteriormente, y no me había ocurrido nada, además de que ya no estaban los supervisores, por lo que no tendría reclamos ni llamadas de atención. Y pensar que todo eso era un simple cuento de horror, que a alguien se le había ocurrido. Como supondrán, tomé la segunda opción. Me adentré en el ascensor y lo puse en marcha hacia la planta baja. Cuando ya había bajado hasta el primer piso, de pronto el ascensor se detuvo de la nada. Se apagaron las luces. En la pequeña pantalla se reflejaba pausado. Esto me tranquilizó porque significaba que seguía funcionando, solo que alguien o algo lo había detenido. Era muy extraño que sucediera, pero a veces lo hacían durante simulacros o cosas por el estilo. Lo que se me ocurrió fue llamar por medio de la bocina que se encontraba a un lado de la puerta, pero no sabía cómo, hasta que de pronto, por medio de la bocina, se comunicaron conmigo. Se trataba del guardia de seguridad. Este me decía que el ascensor había accionado la detención de alerta, debido al peso el cual estaba bajando, ya que podríamos decir este seguro o medida se implementaba después del cierre, y esto impedía que movieran mucho peso después de cierto horario. Me preguntó que cuántos éramos los que veníamos en el ascensor. Yo simplemente le dije que solamente era yo, que no venía en compañía de nadie. Hubo unos minutos de silencio cuando otra vez me preguntó: ¿segura que solo vienes tú? Yo le volví a responder que sí. Lo que me contestó fue que tenía que checar la cámara, ya que se trataba de una sola mujer, o sea yo, y el ascensor detectaba un peso superior a los 130 kilos. Eso no podía ser. En ese tiempo, a duras penas, llegaba a pesar los 55 kilos. Siempre he sido muy delgada, por lo que ese peso exagerado no tenía ningún sentido. Por esta misma bocina me dijeron que el ascensor registraba los últimos pesos que movía, ya que era de mercancía. Se registró que cuando iba descendiendo de la planta alta, tenía el peso de 57 kilos. Pero al llegar a la segunda planta, se registró que subió el peso abruptamente a 130 kilos. Es por eso que se había detenido. Había un promedio, otros 70 o 75 kilos extra dentro del ascensor, pero lo extraño era que este ascensor no se había detenido. Era como si de pronto ese peso hubiera aparecido en cuestión de segundos, mientras este ascensor seguía en movimiento. Cuando el guardia vio las cámaras, me volvió a llamar y me dijo: ¿estás segura que vienes sola? Los estoy viendo por la cámara. Dime, ¿quién es ese hombre? Yo no sabía qué responder. Estaba muy confundida, a la par de que también empezaba a asustarme. Le volví a decir que venía sola, que no le estaba mintiendo. De nuevo hubo un silencio, y el guardia me contestó que iba a accionar de nuevo el ascensor, pero que esto tenía que ser de forma manual, así que por lo tanto, se tardaría algunos minutos. El ascensor estaba por completo a oscuras, y fue en este momento que empecé a escuchar un pequeño suspiro. Era uno de esos suspiros que los niños o adultos hacen después de haber llorado mucho. Se escuchaba detrás de mí. Alucé lo que pude con mi celular, pero nada. Cuando quité la luz, de nuevo escuché el suspiro. Para este entonces, tenía mucho miedo, y no tuve el valor de volver a apuntar mi celular hacia aquella esquina. Lo único que hice fue llamar al guardia, que tenía la bocina aún abierta, ya que podía escuchar el sonido de las teclas de su computadora. Le pregunté con una voz quebrada si es que me podía decir si en la cámara se podía ver a alguien más, además de mí. De nuevo, hubo un silencio en la bocina. El guardia me contestó algo pausado. Se notaba que también estaba confundido.
Me dijo: señorita, usted viene con alguien. Los estoy viendo por las cámaras. Es un hombre y está en una esquina del ascensor. Yo le respondí casi sin tratar de evitar el terror que sentía y con una voz prácticamente llorosa: señor, le digo la verdad. Yo no vengo con nadie. Por favor, accione el ascensor rápido. Se lo suplico. El guardia se dio prisa, pero yo entré en pánico. Ya no era solamente el ruido que escuchaba, sino que también ahora sentía como alguien estaba detrás de mí. Sentía la exhalación de una persona cerca de mi cuello y mi nuca. No pude voltear. No tenía el valor, o más bien estaba totalmente petrificada. Empecé a llorar y solo de recordarlo la piel se me eriza. El guardia accionó de nuevo todo y volvió la luz rápidamente. En ese momento cerré mis ojos, volteé y empecé a lanzar golpes al aire, esperando a que pudiera encestar alguno a esa persona, pero no había nadie. Al abrir mis ojos me encontraba en el ascensor, completamente sola. Salí del ascensor corriendo y rompida en llanto. Esa fue la última vez que lo usé. Ya no laboro dentro de esta empresa, pero el tiempo restante que estuve ahí, no volví a usar el ascensor ni siquiera de día. Cuando todos lo usaban, simplemente desarrollé una fobia hacia este, que aún no supero. Cuando veo otros ascensores parecidos, vuelvo a sentir el terror que sentí aquella noche. Lo que les quiero contar a continuación sucedió cuando me encontraba trabajando de velador en un instituto educativo. Se trataba de un kinder, o al menos yo vigilaba la parte del kinder, ya que abarcaba lo que era secundaria, primaria y kinder a la vez. En mi trabajo tenía poco que hacer, además de hacer rondines y vigilar la entrada. Tenía que dar unas vueltas en el área administrativa también, ya que éstas me quedaban cerca de donde vigilaba. En esta área se encontraba una bodega, la cual se me había dicho que no tenía que abrir, especialmente por la noche, ya que ésta se mantenía cerrada y con cadena y candado hasta la mañana siguiente. El motivo no lo sabía, al menos no lo supe hasta esa noche. La puerta siempre se mantenía con candado al caer la noche. Esta bodega, aparte de guardar algunas cosas de audiovisuales, también tenía un pequeño altar, en el cual reposaba la fotografía de una niña, en compañía de una flor de plástico y una muñeca con coletas. Yo, por respeto, me abstuve de preguntar el porqué del altar, pero una profesora un cierto día me contó que ese altar pertenecía a la hija del profesor de química. Este profesor lo recuerdo como un hombre retraído, bastante serio, pero según algunos alumnos, muy paciente y comprensivo. De hecho, era el profesor favorito de la mayoría. Según lo que me contó esta profesora, su hija iba en esa misma escuela. Era una niña con dificultades en su corazón desde nacimiento. Un día, debido a que estaba jugando, se podría decir que se esforzó más de lo que debía y tuvo un ataque en el cual perdió la vida. La niña dio su último suspiro en la dirección y la muñeca con coletas se perdió debido al alboroto, la cual portaba ese mismo día de su deceso. Semanas después, esta muñeca fue encontrada dentro de la bodega, por lo que varios profesores decidieron hacerle un pequeño altar, junto con la foto de la niña. Esto era todo lo que sabía, pero aquella noche descubriría más sobre esto. El caso fue que me encontraba dando mi rondín cuando en eso vi hacia la puerta. Esta tenía un vidrio cuadrado en la parte superior, muy empañoso. En este pude alcanzar a diferenciar
la sombra de una niña que se retiró corriendo del cristal. Yo solamente llevaba mi linterna, por lo que la vi muy esporádicamente. Lo primero que pensé era que de seguro se trataba de algún animal, o si no, tal vez un niño que se había metido. En fin, era algo temprano, ya que eran poco pasadas de las 9 de la noche, y a esa hora todavía había varios niños en la calle. Quité el candado y me adentré en la bodega. Era una bodega muy pequeña, por lo que rápidamente la registré al ver que no había nada extraño. Simplemente opté por cerrar la puerta, pero se me olvidó poner el candado de nuevo. Salí y decidí ir hacia la puerta que daba el acceso al kinder. No pasó mucho cuando recibí una llamada por radio, o más bien varias llamadas. Todas estas llamadas tenían el mismo motivo. Los otros veladores, que estaban en la sección de secundaria y primaria, estaban desconcertados, pues todos ellos habían visto una niña corriendo por los pasillos, canchas y también dentro de los salones. Algunos habían tratado de alcanzarla, pero explicaban que simplemente se les había perdido de vista. Lo extraño de estas llamadas que hacían mis compañeros era que en fracción de segundos la niña se veía de un extremo a otro de la institución. Verán, les explico. Primero, un compañero dijo por la radio que había visto a la niña en los baños de la sección de secundaria, y en cuestión de unos 2 minutos, otro compañero dijo que la había visto por los salones de segundo de primaria. Esto no tenía ningún sentido, a no ser que hubiera más niñas corriendo por la escuela. Y si era de esa manera, era aún más extraño, ya que todas tenían que tener las mismas características. Una niña con 2 coletas, pelirroja, y un uniforme a cuadros como el que portaba en la primaria. El encargado de turno llegó a mi puesto, y sin darme oportunidad a darle novedades, «¿Quitaste el candado?». Yo estaba muy confundido, y solamente atiné a preguntarle sobre qué candado me estaba hablando. Él me dijo que el de la bodega en la dirección. Yo me quedé callado, ya que no sabía a qué iba todo esto. Él, sin darme muchas explicaciones, fue a la dirección mientras yo lo seguía. Tomó el candado y después me dijo que jamás quitara el candado. Por esa noche fue lo único que supe hasta la siguiente, donde mi supervisor me explicó que no conoce muy bien por qué pasan estas cosas, pero que cuando falleció la hija del profesor, una niña se empezó a ver por la escuela. Su apariencia era la misma que aquella niña. Las apariencias de esta niña frenaron en el momento en que tomaron la muñeca que hasta ese entonces había estado guardada en la dirección y la encerraron en la bodega, con cadenas y candado. Yo no soy mucho de creer en fantasmas y ese tipo de cosas, pero esta ha sido la experiencia más rara que me ha pasado. Porque dicho y hecho, al poner el candado de vuelta, la niña se dejó de ver. Esta ha sido la experiencia que me ha traído más dudas sobre si hay vida después de la muerte. Hola comunidad, mi nombre es Ana Manuel. Vivo en la ciudad de Monterrey, más específicamente en el municipio de Escobedo. Vivo entre el único cerro más cercano que se ve. Soy de una comunidad de gente que tiene un terreno donde vivir. A decir verdad, esta colonia tiene escasos 10 años de haberse hecho. Cuando me casé con mi esposo, me trajo a vivir a este lugar, y todo estuvo bien hasta que tuve a mi primer bebé. Una noche mi esposo y mi bebé dormían plácidamente. A diferencia de ellos, yo no podía. En determinado momento, mi hijo empezó a llorar en su cuna, y no pude explicar por qué.
pero me dio la necesidad de pasarlo con nosotros. Cuando ya por fin se durmió, se comenzó a oír un ruido extraño en la lámina. No hice mucho caso hasta que esta cosa intentó apagar los focos. En ese momento desperté a mi esposo y le dije que algo estaba en el techo. Y sí, efectivamente, algo estaba ahí y era muy pesado. Comenzó a brincar y a correr por toda la lámina. Agarré a mi bebé y me puse a rezar. Mi esposo se encontraba tan asustado que le marcamos a mi suegro y cuñados también. Mientras mi suegro llegaba, esa cosa brincaba tan fuerte que dobló el techo. Fue una experiencia muy aterradora y todos concluimos que se había tratado de una bruja que quería a mi hijo. Otra experiencia que tuve fue cuando veníamos de la casa de mis suegros. Ellos viven cerca de nosotros, a no más de 3 calles. Fuimos a visitarlos y las horas se nos pasaron conviviendo. Iban a dar las 11 de la noche cuando salimos de su casa. Le dije: Juan, vámonos porque mañana hay que empezar la semana temprano, a lo cual me respondió que sí. Al venir llegando ya con mi esposo y mi familia a mi casa, descansaron un poco en lo que yo terminaba de hacer mis labores domésticas. Cabe decir que ya mi suegra me había dicho antes que no hiciera el aseo de noche, pues es cuando los espíritus salían y querían andar en paz. Y si veían a alguien, para ellos era como si los estuviera retando o molestando. Créanme que no le tomé importancia a sus palabras, y de eso me arrepiento, pues enfrente de mi casa empieza la maleza de lo que pertenece al cerro. Es un camino muy oscuro y escabroso. Este camino empieza a 5 o 6 metros de mi casa. Pues bien, como aquí no pasa el camión recolector de basura, en este lugar hay que quemar la basura. Eso sí, con mucha cautela para no provocar incendios. Como lo dije anteriormente, mi colonia es nueva e irregular. Aún no hay pavimentación ni postes de luz, a lo que ya se imaginarán que de noche es una total penumbra. Pues bien, yo me dispuse a querer salir a quemar la basura, pero tuve un presentimiento. Esto me hizo no querer salir y opté mejor por quemarla en mi patio. Yo me encontraba recogiendo la ceniza que quedaba, cuando en eso, mi esposo me gritó que me metiera, pues pasaba de medianoche. Yo le dije que sí, pero que antes tenía que checar la puerta para ver si se encontraba bien cerrada. Cuando por fin la chequé, observé en el camino a un ser muy alto. Este tenía como una joroba muy grande. Estaba en el monte como buscando algo entre la tierra. Supe que esto no era normal, ya que caminaba sin sentido. Era totalmente calvo, salvo por un mechón de cabello que tenía colgando en su cabeza. Su ropa era una túnica blanca, pero a la vez tan sucia que se distinguía más el color de la suciedad que éste tenía. Su cara era muy grande, muy pálida, descarnada, y también tenía unos ojos rojos por completo. En ese momento se percató de que lo que estabas viviendo. En ese momento se percató de que lo estaba viendo. Mis ojos estaban tan abiertos que sentía mis cuencas casi salirse del asombro. Esta cosa me miró y me sonrió, con una sonrisa tan marcada y mórbida que no podía dar crédito a lo que veía. Después siguió viendo hacia el piso. Una cosa de la que me di cuenta es que caminaba muy lento. En eso me percaté de que venía caminando en dirección a mi casa. Yo no hice más que correr y cerrar la puerta. Mi esposo me preguntó qué era lo que pasaba. Yo, aterrada, le dije que algo andaba en el camino. Él no me creyó en un principio, pero lo hizo cuando le dije que fuera a verlo por sí mismo. Que esta cosa venía caminando hacia nuestra casa. Le dije que saliera, pero me terminó creyendo.
Me abrazó a mí y a mi hijo y me dijo que todo eso era porque andaba haciendo el aseo de noche. Desde aquella ocasión hasta la fecha, no he vuelto a hacer las labores de la casa a altas horas de la noche. Muchas gracias por escuchar mi historia y mando un fuerte saludo a toda la comunidad de la cripta embrujada.